Representación del espacio geográfico. El territorio como concepto geográfico es un término muy usado en geografía. Cada autor le da su propio significado, pero la mayoría coincide en que el territorio geográfico es el objeto principal de la investigación geográfica. Nuestro planeta es muy grande, por eso se divide en territorios geográficos para facilitar su estudio y análisis. Representación del espacio geográfico. Los autores clasifican el espacio geográfico en las siguientes tradiciones geográficas. Tradición física. El término territorio se entiende como un sinónimo de superficie terrestre, es decir, de relieve o en su sentido más amplio de la interfase entre litosfera, atmósfera e hidrosfera. Tradición ecológica. El territorio se refiere al medio natural donde se establecen las relaciones entre sociedad y territorio. Tradición regional. Se refiere al territorio como un sistema o complejo formado por todos los elementos físicos y humanos de un área o región. Tradición espacial. El territorio es un conjunto de lugares interconectados por redes y flujos horizontales. También pueden usarse como sinónimo de espacio absoluto sobre el que los distintos objetos y fenómenos se depositan. Tradición paisajística. Aquí el territorio es sinónimo de paisaje natural o cultural. Tradición social. Se entiende al territorio como un sistema sociológico que reúne la sociedad y el medio que ésta habita. Necesidad del ser humano en ubicarse en su espacio geográfico. Desde época remota el ser humano ha sentido la necesidad de ubicar el lugar en el que habita. Los primeros seres humanos que hicieron representaciones geográficas tomaron en cuenta elementos naturales como montañas, ríos y mares. Con el fin de tener mejor perspectiva del área en que se desarrollaban, subían a las montañas más altas, recorrían las costas y se orientaban por el sol y las estrellas. Todos los grupos humanos, sin importar la cultura, realizaron bosquejos del espacio que conocían. Estos primeros mapas tenían muchos errores que se fueron corrigiendo gracias a los descubrimientos geográficos y al avance de la tecnología. Fue en los siglos XIX y XX cuando los avances tecnológicos permitieron la correcta elaboración de cartas y mapas cercanos a la realidad. Ahora contamos con tecnología como satélites, fotografías aéreas y GPS que nos ayudan a conocer y ubicar el espacio geográfico. Tipos de representación del espacio geográfico. El espacio que conocemos puede ser representado de maneras simples, como un croquis, y de maneras complejas. Croquis. Es una forma fácil de visualizar el espacio geográfico a partir de un dibujo simple. Sirve para representar y localizar lugares y su ruta de acceso. Plano. Son útiles para localizar lugares de interés. El plano abarca zonas más extensas que el croquis. Hay planos de ciudades, colonias, municipios, etc. Atlas geográfico. Lo forman un conjunto de mapas temáticos organizados que tienen datos estadísticos y monográficos. Hay atlas nacionales, internacionales y mundiales. Globo terráqueo. Consiste en una esfera que contiene un mapa político del mundo y en él se identifican con facilidad zonas geográficas y se aprecia la inclinación terrestre. Fotografía aérea. Se toman con cámaras especiales que van montadas en un avión que vuela a cierta altitud. Estas fotos sirven de base para la creación de mapas. En México es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el encargado de realizar este tipo de trabajo. Imagen satelital. Se toma desde un satélite y gracias a ello podemos conocer procesos y fenómenos que afectan el espacio geográfico casi en tiempo real. Se usa en la localización de tornados, ciclones, tormentas tropicales, nevadas y son de gran ayuda para prevenir desastres y salvar vidas. Modelo tridimensional. Imagen en tercera dimensión que representa una parte de la superficie terrestre, sobre todo de formas de relieve como montañas, valles y depresiones. Con esta herramienta se puede acercar de una manera más real al conocimiento del espacio geográfico. Diferencia en la representación cartográfica en las escalas nacional, local y mundial. El mapa es la representación gráfica geométrica, plana y simplificada de toda o de una parte de la superficie terrestre.
Tiene una relación de similitud y proporción con respecto a la realidad. Un mapa es siempre una imagen incompleta, una construcción selectiva y representativa de una realidad que debe ser clara y legible, pero también debe representar hechos complejos. Elementos de un mapa. 1. Título del mapa con año de referencia y unidad de medida. 2. Fuente que hace referencia al autor o al organismo del que se toman los datos. 3. Rosa de los vientos o símbolo del norte. 4. Escala, que es la relación constante que existe entre las correspondientes distancias lineales medidas sobre el terreno. La escala determina la simbología que se utiliza en el mapa. No tiene una unidad de medida determinada. Tipos de mapas. Mapas generales. Son la representación a escala de lo visible en el territorio. Si son a pequeña escala se denominan mapas topográficos, que se elaboran con especial cuidado pues en ocasiones poseen la validez de documentos legales. Mapas temáticos. Lo fundamental es el estudio de un tema o un asunto concreto de algún fenómeno y se deja en un segundo término la descripción de la zona, que solo se representa como base de la localización del tema elegido. Por ejemplo, mapa puntual es la localización de un punto en específico. Mapa lineal se expresan elementos de una dimensión como las carreteras, vías de ferrocarril o línea de costas y fronteras. Mapa zonal se presentan datos bidimensionales por zonas concretas como municipios o regiones. Escalas en la representación del espacio geográfico. El espacio geográfico se estudia desde pequeñas hasta grandes dimensiones, por eso hay diversas escalas en los mapas. Las escalas de análisis suelen ser local, nacional y mundial. Escala local es la que mide un pueblo, comunidad o región y es útil si se quiere observar, analizar o explicar lo que sucede en un espacio pequeño. Escala nacional permite hacer una referencia sobre aquello que ocurre en el interior de cada país. Es muy útil para medir el grado de daño de fenómenos como huracanes, terremotos, epidemias, heladas, etc. Escala mundial. Se usa para hacer referencia o interpretar informaciones que se presentan en un conjunto de países, en un continente o en el mundo entero. Escalas numéricas y gráficas en los mapas. La escala es la relación que existe entre un objeto real, por ejemplo la superficie de un municipio, estado, país, etc., y la representación que se hace de dicho objeto. La escala nos indica cuántas veces se redujo el tamaño del espacio geográfico representado y va desde pequeñas hasta grandes dimensiones. Escala numérica. Se expresa mediante una fracción matemática donde el numerador siempre es 1 y el denominador muestra cuántas veces se redujo la superficie representada. Se escribe 1, x, y se lee 1 es a x, donde x es el número de veces que están reducidas las áreas respecto de su tamaño real. En otras palabras, indica la proporción entre la distancia de dos lugares señalados en un mapa y su correspondiente en el terreno. Normalmente se expresa en relación con la unidad, así una escala del 1, 50.000 significa que cada unidad del mapa corresponde en la realidad a 50.000, si la unidad es un centímetro quiere decir que ese centímetro del mapa equivale a 50.000 en la vida real. Escala gráfica. Representa lo mismo que la numérica, pero lo hace mediante una línea recta o regla graduada. Colocando la escala sobre el mapa puede calcularse la distancia real existente entre dos puntos. Dicho de otra manera, la línea o barra está dividida en partes iguales. Cada segmento corresponde a la longitud que sobre el mapa representa las distancias o unidades reales de la superficie terrestre. Tales segmentos representan metros o kilómetros, lo cual dependerá de la superficie que mapa represente. Si se trata de una superficie reducida, se usa la medida en metros y si es amplia en kilómetros. Tamaño de la escala. Los mapas a gran escala definen con mayor detalle la realidad que representan que los mapas a pequeña escala. Es de gran escala cuando las relaciones hasta 1, 100.000, se utilizan para representar países, regiones o áreas poco extensas. Los mapas a pequeña escala se emplean para plasmar continentes, hemisferios o grandes áreas de la superficie de la Tierra.
Cálculos de escalas y distancias en mapas. Puedes conocer la escala numérica de un mapa o plano mediante una sencilla operación matemática denominada regla de 3. Por ejemplo, si la distancia de un punto a otro es de 5 centímetros y la escala del mapa es de 1 millón, 1 centímetro es igual a 1 millón de centímetros o 10 kilómetros, necesitas multiplicar 5 por 1 millón y tendrás 5 millones de centímetros que convertidos a kilómetros dan 50 kilómetros. Para calcular la distancia en los mapas debes hacer lo siguiente. 1. Identificar el punto del mapa de partida. 2. Medir la distancia en el mapa entre el punto de partida y el punto al que se desea llegar. 3. Identificar la escala del mapa. 4. Aplicar la regla de 3 para encontrar el resultado de la distancia real. Utilidad de las escalas numéricas y gráficas en la representación cartográfica. La utilidad de las escalas numéricas y gráficas se relaciona con la necesidad de organismos o personas en estudiar y analizar el espacio geográfico. Se tiene que seleccionar el mapa adecuado según las dimensiones del espacio que deseamos analizar, ya sea una localidad, municipio, estado, región o país. Según la escala del mapa es el grado de detalle que se genera en la información que representa. Las escalas mundiales y nacional son muy pequeñas, pues se pueden reducir entre 200 y 150 millones de veces. En las escalas nacionales las superficies se reducen entre 16 y 14 millones de veces. Las escalas locales de un mapa son grandes pues van de 1/20.000 o 1/10.000 y se pueden observar formas de calles, tipos de parcelas o localidades. Los mapas a escala son útiles para medir el espacio geográfico y mostrar sus contornos. Algunos mapas se ayudan con colores para representar características del espacio geográfico. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ilumina con diferentes tonos de gris las zonas que quedan en penumbra si se observa el terreno desde el aire en un día soleado. Relieve. Se representa por las curvas de nivel. Identifican llanos, ondulaciones, sistemas montañosos, escarpados, montes, colinas, etc. Carreteras, caminos y sendas. Las sendas y caminos suelen representarse por líneas de color negro y dependiendo de su importancia por trazos continuos o discontinuos. Tendidos eléctricos. Se representan en color negro o azul mediante líneas discontinuas o de puntos entre los que se intercalan puntos más gruesos o flechas en forma de raya. Vegetación. Se presenta generalmente en color verde usando diferentes símbolos según el tipo de vegetación de que se trate. Ríos, arroyos y fuentes. Los cursos de agua se identifican con trazos y líneas azules. Los trazos discontinuos indican que solo llevan agua en época de lluvia. Las fuentes se representan con un pequeño círculo azul. Los embalses, pantanos o lagunas se representan mediante la superficie máxima que abarque su espejo de agua. Importancia de la población. Para señalarlos se utilizan diferentes tipos y tamaños de letra. Utilidad de mapas y escalas. 1. Un turista puede calcular distancias. 2. El ingeniero los usa para planear construcciones. 3. Abarcan, miden y comprenden el mundo real. 4. Permiten representar de manera proporcional y precisa un espacio geográfico determinado o parte de él. 5. Permite hacer mediciones exactas. 6. Permite reducir el tamaño real de un espacio geográfico o una parte de él. 7. Representa la distancia que hay entre dos lugares.